Mi madre iba a desheredarme por culpa de las mentiras de mi hermano, y casi lo consigue. Hola a todos. Llevo semanas queriendo escribir esto y cada vez que empezaba a hacerlo, cerraba el documento porque no sabía ni por dónde empezar. Hoy me tomé un café doble, me senté frente al ordenador y decidí que necesito sacarlo fuera, aunque solo sea para que alguien al otro lado de la pantalla lo lea y me diga que no estoy loca. Voy a intentar ser ordenada, aunque mi cabeza ahora mismo es un caos. Esto es largo, lo sé. Pero si me dais unos minutos, prometo que merece la pena. Un poco de contexto, me llamo Elena, tengo 34 años, soy la mayor de 2 hijos. Mi hermano, Marcos, tiene 29. Crecimos en una familia que desde fuera parecía normal, casa en las afueras, cenas familiares los domingos, vacaciones en agosto. Mis padres no eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Mi padre, Ernesto, trabajó toda su vida en una empresa de logística y se jubiló hace 6 años con una pensión decente. Mi madre, Carmen, fue ama de casa hasta que nosotros crecimos, y después trabajó unos años en la administración de un colegio hasta que también se jubiló. Lo que desde fuera no se veía era la dinámica interna de esa familia. Marcos siempre fue el favorito. Lo digo sin rencor, o al menos lo intento, porque he tenido mucho tiempo para procesarlo. No es que mis padres me odiaran a mí, es que a él lo adoraban de una manera que rozaba lo irracional. Era el pequeño, el niño, el que nunca se equivocaba del todo aunque se equivocara. Cuando yo suspendía un examen, era un fracaso. Cuando él lo suspendía, era culpa del profesor. Yo aprendí pronto a ser autosuficiente. Me saqué el bachillerato con buenas notas, estudié administración de empresas con beca, me fui a vivir sola con 22 años, monté mi propio negocio de consultoría pequeño a los 28. No pedí dinero prestado a mis padres. Nunca. Era una cuestión de orgullo, sí, pero también de supervivencia emocional. Dependía menos de ellos, me dolían menos sus favoritismos. Marcos, en cambio, siguió viviendo en casa de mis padres hasta los 27. Cambió de carrera 2 veces. Tuvo deudas que mi padre pagó sin decirle nada a nadie, pero yo me enteré porque mi madre me lo contó en un momento de sinceridad que después lamentó. Consiguió trabajo en una empresa de marketing y duró 8 meses. Luego otro trabajo. Luego otro. Ahora mismo creo que lleva como año y medio en uno estable, lo cual es un récord para él. No lo juzgo. Bueno, un poco sí, pero tampoco soy perfecta. La relación con mi madre siempre fue complicada. La quiero, eso tengo clarísimo, pero nunca fui la hija que ella esperaba. Ella hubiera preferido que me quedara cerca, que la llamara todos los días, que le consultara cada decisión. Yo soy independiente, directa, y a veces demasiado honesta. Eso chocaba con ella constantemente. Discutíamos, nos reconciliábamos, seguíamos adelante. Era nuestra dinámica. Mi padre era el puente entre nosotras. Cuando yo y mi madre nos peleábamos, él conseguía suavizarlo todo. Era un hombre tranquilo, paciente, de los que no alzan la voz pero cuando hablan, todo el mundo escucha. Mi padre murió hace 2 años. Infarto fulminante. Tenía 67 años y ningún antecedente previo. Un martes por la tarde, estaba viendo el fútbol, y ya no se despertó del sofá. Eso lo cambió todo. El año después de la muerte de mi padre, el duelo de mi madre fue devastador. Y lo entiendo. Llevaban 41 años juntos. No sé cómo se supera algo así. Yo me volqué en apoyarla todo lo que pude sin dejar que eso me destruyera a mí, porque yo también estaba de duelo. Iba a verla cada 2 semanas, mínimo. La llamaba 3 o 4 veces por semana. La llevé al médico cuando dejó de dormir. La acompañé a gestionar todos los papeles del seguro, la herencia, los trámites con la notaría, horas y horas de gestiones que ella no podía afrontar sola emocionalmente. Marcos apareció por la casa de mi madre con más frecuencia durante el primer mes. Luego fue diluyéndose. Para el tercer mes, yo era básicamente la única que estaba pendiente de manera constante. No lo digo para quejarme de Marcos, bueno, un poco sí, pero lo que quiero que entendáis es que yo estaba ahí. Físicamente, emocionalmente, logísticamente. Estaba. La herencia de mi padre era simple, la casa familiar y unos ahorros. Todo pasó directamente a mi madre. Ella sería quien decidiera qué hacer con ello cuando llegara el momento. Mi padre no dejó testamento porque los dos pensaban que les quedaba mucha vida por delante. A veces la vida no te da tiempo. Unos meses después del fallecimiento de mi padre, mi madre me dijo que quería hacer testamento, que era lo responsable, que no quería dejar un lío. Me pareció bien y la ayudé a buscarse un buen notario. En ese testamento, según me contó ella misma, nos dejaba la casa a partes iguales y los ahorros también a partes iguales. Simple, justo. Eso era en noviembre del año pasado. Enero. Cuando empezó todo, mi madre tiene una amiga íntima desde hace décadas. Se llama Rosario.
Son del tipo de amigas que se lo cuentan absolutamente todo, y con absolutamente todo me refiero a que Rosario sabe más de nuestra familia que yo misma en algunos aspectos. A Rosario la conozco desde niña, la he visto en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada evento familiar. Tengo una relación correcta con ella, aunque no íntima. Un sábado de enero, mi madre me llamó con una voz que yo no le había oído nunca, una voz fría, no enfadada, no triste, fría, como cuando alguien ha decidido algo y ya no hay vuelta atrás. Me dijo que necesitaba que fuera a verla, que era importante. Fui al día siguiente. Cuando llegué, Marcos estaba allí. Eso ya me puso alerta, porque no era habitual que Marcos estuviera en casa de mi madre, un domingo por la mañana, sin que hubiera comida familiar. Me lo encontré en el salón, sentado con esa postura suya de tío que no ha hecho nada malo en su vida, con el móvil en la mano. Mi madre estaba sentada en el sillón que siempre fue de mi padre. Nunca se sentaba ahí. Ese detalle me perturbó más de lo que debería. Me senté enfrente de ella. Marcos se quedó en el sofá, a un lado, como si fuera un espectador. Mi madre me miró durante unos segundos que se me hicieron eternos y luego me dijo: «Elena, Rosario me ha contado lo que dijiste de mí. El momento en que el suelo desaparece bajo tus pies, no entendí de qué me estaba hablando. Se lo dije. Le dije que no sabía a qué se refería. Ella me explicó que Rosario le había dicho que, en una conversación que yo había tenido con ella hacía unas semanas, yo había dicho que mi madre era una carga, que estaba harta de hacerme responsable de sus problemas, que lo único que me importaba era la herencia y que estaba esperando a que se muriera, para quedarme con la casa. Me quedé paralizada. No exagero cuando digo que durante unos 10 segundos no pude articular ninguna palabra, no porque fuera culpable y me hubieran pillado, sino porque lo que acababa de escuchar era tan absolutamente falso, tan completamente inventado, que mi cerebro no podía procesarlo como algo real. Le dije que eso era mentira, que yo nunca había dicho eso, que yo nunca habría dicho eso ni a Rosario ni a nadie, porque no lo pensaba, que la quería, que llevaba 2 años siendo su apoyo constante, que cómo podía creerle eso a Rosario antes de preguntarme a mí. Mi madre me respondió algo que me clavó como un cuchillo. Rosario no tiene ningún motivo para inventárselo. Miré a Marcos. Estaba mirando el móvil, sin reacción. Ni de sorpresa, ni de defensa hacia mí, ni de nada. Solo mirando el móvil. Y en ese momento, sin tener ninguna prueba, sin tener ningún dato concreto, sentí algo en el estómago que no sé cómo describir. Una certeza visceral, como cuando sabes que algo está mal antes de entender exactamente qué es. Salí de esa casa temblando. Las semanas siguientes, mi madre dejó de cogerme el teléfono con normalidad. Cuando lo cogía, era breve, distante. Me dijo en un mensaje que había hablado con el notario y que estaba reconsiderando algunas cosas. No me explicó qué cosas. Yo no dormía. Pasaba las noches dándole vueltas a lo que había pasado, intentando entender de dónde había salido esa historia, quién la había contado, por qué. Me sentía como en esa pesadilla en la que eres acusada de algo que no has hecho y nadie te cree. Intenté hablar con Rosario directamente, le mandé un mensaje diciéndole que necesitaba hablar con ella, que había un malentendido muy grave. Tardó 2 días en responderme y su respuesta fue: «Elena, yo solo le conté a tu madre lo que me contó Marcos». Ahí estaba. Me lo quedé mirando durante 5 minutos. Lo leí 6 veces. Y entonces llamé a mi mejor amiga, Patricia, que me cogió el teléfono a las 11:30 de la noche, porque lleva 20 años siendo mi mejor amiga, y sabe que cuando la llamo tarde es porque algo va mal. Y le leí el mensaje. Patricia dijo lo que yo ya sabía, pero necesitaba que alguien me dijera en voz alta. Fue Marcos. Reconstruyendo lo que había pasado, con el mensaje de Rosario como punto de partida, fui reconstruyendo la historia. Lo que aparentemente había ocurrido era esto. Marcos había llamado a Rosario, con quien también tiene relación porque creció viéndola, y le había contado que yo le había dicho esas cosas a él en privado. Que yo, en una conversación con mi hermano, le había confesado que estaba harta de mi madre, que la veía como una carga y que solo esperaba la herencia. Rosario, que quiere a mi madre como a una hermana, y que probablemente sintió que tenía la obligación de contárselo, se lo fue a decir. Con toda su buena fe. Sin sospechar que era una mentira de principio a fin. Porque yo nunca tuve esa conversación con Marcos. Nunca. Marcos y yo no tenemos la clase de relación en la que yo le contaría algo así. Apenas hablamos de cosas personales. Nuestras conversaciones son del tipo «Feliz cumpleaños. ¿Vienes a la cena de Navidad? ¿Y sabes si mamá necesita algo?» Nada más. Él se inventó una conversación entera. Me puso palabras en la boca que jamás pronuncié. Y lo hizo de una manera suficientemente creíble, a través de un intermediario lo bastante fiable, como para que mi madre lo creyera. Lo que yo no entendía todavía era el porqué. Encontrando el porqué.
Tardé un tiempo en encontrar la pieza que faltaba, y la encontré de la manera más mundana posible. Una conversación con mi prima Lucía. Lucía es hija de la hermana de mi madre. Tenemos buena relación, nos vemos en las reuniones familiares. Un domingo que fui a casa de mi tía a tomar café, Lucía me preguntó cómo estaba el tema con mi madre. Se lo conté a grandes rasgos, y entonces ella me dijo algo que lo encajó todo. Me dijo que pocas semanas antes del episodio de Rosario, mi madre le había comentado a mi tía, su hermana, que estaba pensando en cambiar el testamento, que estaba pensando en dejarle a Marcos una parte mayor de la herencia, porque él se había quedado sin trabajo una temporada y necesitaría más apoyo económico. Y que yo, según le había dicho a mi tía, ya me espabilaba sola. Lo que Lucía no sabía, y yo sí sabía, era que Marcos llevaba año y medio en un trabajo estable. No había ninguna crisis económica suya que justificara un cambio en el testamento. Y si mi madre estaba ya pensando en modificar la distribución antes del episodio de Rosario, eso significaba que Marcos llevaba tiempo trabajando esa narrativa. No fue algo impulsivo, fue calculado. Marcos llevaba meses construyendo una imagen de sí mismo como el hijo que más necesitaba protección económica, y construyendo una imagen de mí como la hija que, en el fondo, no quería realmente a su madre. Y cuando sintió que necesitaba algo más contundente para acabar de convencer a mi madre, se inventó la conversación y la canalizó a través de Rosario. Brillante, en el sentido más retorcido de la palabra. La conversación con mi madre, necesitaba hablar con mi madre. Una conversación real, larga, sin Marcos delante. Tardé en conseguirla porque ella seguía esquiva. Al final la llamé un miércoles por la tarde y le dije, con toda la calma que pude reunir: «Mamá, necesito que me des una hora. Solo una hora. Si después de escucharme sigues sin creerme, lo acepto, pero dame esa hora». Hubo un silencio largo. Y luego dijo: «Ven el sábado». El sábado me aseguré de que Marcos no estaría. Le dije a mi madre de antemano que necesitaba que fuera solo ella, que no era para atacar a nadie sino para hablar las dos solas. Ella aceptó. Llegué con el corazón en la garganta. Me senté en el mismo sitio que el día de la acusación, mi madre también en el mismo sitio. Pero esta vez no había nadie más. Empecé desde el principio. Le conté todo lo que sabía. Le conté lo de Rosario, lo que Rosario me había dicho sobre que la fuente era Marcos, lo que me había contado Lucía sobre el cambio de testamento previo. Le pregunté si era consciente de que la historia de Rosario provenía de Marcos, no de ninguna observación directa de ella. Mi madre me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, tardó en responder. Luego dijo: «Marcos me dijo que tú le habías dicho esas cosas». «Lo sé, mamá. Y es mentira. Marcos y yo no tenemos conversaciones de ese tipo. Nunca las hemos tenido, tú lo sabes». Silencio. ¿Por qué iba a inventárselo? Esta era la pregunta clave. Y la respondí directamente, porque llevaba semanas hablando de cambiar el testamento a su favor, y porque yo soy el obstáculo, el derrumbe. Lo que pasó a continuación no me lo esperaba. Mi madre se echó a llorar, no un lloro suave y contenido, un lloro de los que sacuden el cuerpo, de los que llevan dentro mucho más que el momento presente. Lloraba por mi padre, lloraba por la soledad, lloraba por haberse dejado manipular, lloraba por todos los años de dinámica familiar que ninguna de las dos habíamos sabido nunca cómo arreglar. Me levanté y fui a abrazarla. Me dejó, la abracé durante mucho tiempo sin decir nada. Cuando se calmó, me dijo algo que nunca olvidaré. Tenía miedo de que fuera verdad, porque así era más fácil. Si tú eras la mala, yo no tenía que sentirme culpable por quererte menos de lo que debería haberte querido siempre. Tardé unos segundos en procesar eso. Y entonces lloré yo también. Porque esa frase contenía décadas. Contenía todos los domingos en que Marcos recibía el abrazo más largo. Todos los logros míos que se celebraban con menos entusiasmo del que merecían. Todas las veces que yo sentí que no era suficiente, que la independencia que había desarrollado como mecanismo de supervivencia había sido malinterpretada como frialdad, como distancia, como falta de amor. Mi madre no era una mala persona. Era una persona que había cargado con sus propias heridas y las había distribuido de maneras injustas, sin ser del todo consciente de ello. Ese sábado lloramos las dos durante probablemente 2 horas. Marcos. La pregunta que me habéis estado haciendo mentalmente desde hace varios párrafos. ¿Qué pasó con Marcos? Mi madre lo llamó esa misma semana. Le preguntó directamente. Le preguntó si él le había contado a Rosario esa conversación conmigo. Marcos, según me contó mi madre después, lo negó. Dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que él nunca había llamado a Rosario, que probablemente era un malentendido. Mi madre lo presionó. Le dijo que Rosario le había dicho explícitamente que la información venía de él. Marcos cambió de versión. Dijo que sí, que había hablado con Rosario, pero que no se había inventado nada,
que él creía haber escuchado esas cosas en algún momento, y que quizás lo había malinterpretado. Malinterpretado. Una conversación entera que no existió, que él trasladó a Rosario con nombres, fechas y citas textuales, era un malentendido. Mi madre no se lo creyó, o al menos no del todo, y creo que en ese momento, algo en ella, que había estado ignorando señales durante años, decidió ver a su hijo menor con un poco menos de esa luz dorada con la que siempre lo había iluminado. No hubo una gran confrontación cinematográfica, no hubo gritos ni escenas, fue más silencioso y más triste que eso. El estado de las cosas ahora, han pasado unos 4 meses desde el sábado en que mi madre y yo lloramos juntas. Las cosas no están perfectas, no lo estarán nunca, y he hecho las paces con eso. Las heridas de décadas no se curan en un sábado lluvioso con 2 horas de llanto, por muy catártico que sea. Mi madre y yo estamos en un proceso, hablamos más, con más honestidad. A veces ella vuelve a ponerse a la defensiva y yo tengo que respirar y recordarme que es un proceso lento. Empezamos a ir juntas a una psicóloga. Sí, juntas. Fue idea mía, y para mi sorpresa, ella aceptó casi de inmediato, lo cual me dice que en el fondo ella también llevaba tiempo queriendo reparar algo. El testamento sigue siendo como era originalmente, partes iguales. No por el dinero, que también, pero principalmente porque el testamento es una especie de termómetro emocional. Que quede como estaba significa que mi madre no me ve como un estorbo ni como una extraña que aparece por interés. Con Marcos, la relación está en un punto muy frío. No le dije nada directamente. Tomé la decisión consciente de no tener esa conversación porque sé cómo terminan las conversaciones con Marcos. Él convierte cualquier acusación en victimización propia, y yo terminaría más agotada sin haber conseguido nada. Mi madre ya sabe lo que pasó. ¿Eso es suficiente por ahora? ¿Le perdonaré algún día? No lo sé. El perdón es para mí, no para él. Me dijeron una vez, y tiene sentido como concepto. Pero todavía estoy en la fase en que cuando recuerdo lo que hizo siento una rabia fría que no se parece a estar lista para perdonar. Y me parece bien. Los procesos llevan el tiempo que llevan. Lo que aprendí de todo esto. Si habéis llegado hasta aquí, primero, gracias. En serio. Hay algo muy liberador en escribir esto sabiendo que alguien al otro lado lo está leyendo. Segundo, lo que aprendí, o lo que estoy aprendiendo, porque todavía estoy en ello. Aprendí que los dinamiteros familiares no siempre son los que gritan. A veces son los que sonríen, los que parecen más vulnerables, los que todo el mundo quiere proteger. La manipulación más efectiva no viene del villano de película. Viene del hermano pequeño, que aparentemente solo necesita un poco más de apoyo. Aprendí que las relaciones con nuestros padres son recuperables incluso cuando llevan décadas de daño acumulado, pero solo si hay voluntad real de las dos partes. Mi madre tuvo que renunciar a una narrativa cómoda para elegir la verdad, y eso requirió valentía. Le doy crédito por eso. Aprendí que la independencia que desarrollé durante años como forma de no necesitar a mi familia no era frialdad, era inteligencia emocional de supervivencia. No me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Me hicieron la persona que soy, y aprendí que a veces la herencia más valiosa que puede dejarte tu madre no está en ningún testamento. Es el momento en que te mira a los ojos y te dice: he cometido errores y quiero intentar hacerlo mejor. Eso no tiene precio. Edito para responder las preguntas más repetidas. ¿Tienes pruebas de que fue Marcos? El mensaje de Rosario donde me dice que la fuente era Marcos, y el hecho de que él mismo lo admitió cuando mi madre lo confrontó, aunque intentó llamarlo malentendido. No tengo una grabación de él inventándoselo, si eso es lo que preguntáis, pero el cuadro es bastante completo. ¿Cortaste la relación con Marcos? No del todo. Seguimos siendo cordiales en los eventos familiares. Pero la relación anterior, que tampoco era muy profunda, se ha enfriado considerablemente y no tengo intención de fingir que no pasó nada. ¿Cómo está tu madre ahora? Mejor. Sigue siendo difícil para ella. La soledad del duelo no desaparece. Pero está más activa. Retomó algunas actividades con amigas, y creo que las sesiones con la psicóloga le están ayudando a procesar muchas cosas de su propia historia. La terapia conjunta funciona. Está siendo difícil y necesaria al mismo tiempo. Básicamente son sinónimos en terapia, creo yo. ¿Te alegras de haber luchado por esto? Cada día.